Le he puesto a este salmo, dime qué o dime quién soy. Y quiero, al comenzar esta exposición, llevarles un texto para que todos ustedes han oído y conocen. Es muy citado, sobre todo cuando a la gente no le está yendo bien. Y está en Romanos 8. Recuerden que estamos en el Salmo 39, pero mantengan una manito de un lado y vayan a Romanos 8. Porque les quiero hacer una pregunta para poder situarlos dentro del corazón de este salmo. Hay un versículo muy citado que dice así, es el verso 28, Romanos 8, 28. Dice, y sabemos para los que aman a Dios, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas para los que son llamados por Dios, cooperan ¿para qué cosa? Cooperan para el bien, ¿cierto? Pero ¿qué me dirías tú? Porque aquí Pablo dice que todas las cosas. Y todas las cosas incluso tienen que ver también con nuestros errores. También tiene que ver con nuestro pecado. Solo que lo que entendemos por bien, o lo que la Biblia entiende por bien, no es necesariamente lo que nosotros entendemos por bien. Nosotros a veces entendemos el bien como obtener un mejor trabajo, tener un mejor matrimonio, que nos vaya bien en la vida. Pero la definición de bien de la Biblia es muy cruda y tiene a veces que ver, o está dispuesta la Biblia, o está dispuesto Dios a hacer una ecuación totalmente distinta a la que nosotros esperamos. Es decir, Dios puede desarmar nuestra familia, Dios puede darnos una relación tormentosa, Dios puede quitarnos el trabajo, Dios puede hacer que perdamos nuestros bienes para que nosotros podamos obtener el mejor bien que Dios tiene para nosotros. Y el mejor bien que Dios tiene para sus hijos es Él mismo. Solo que mientras nosotros no lo veamos, Dios está dispuesto a tratarnos con severidad, con la finalidad de que obtengamos lo mejor. Todas las cosas que Dios nos da, si son puestas en el lugar equivocado, se transforman en fuentes de esclavitud. Pero si las cosas son puestas en el lugar adecuado, pueden ser usadas con libertad. Y David, en el Salmo 39, estos últimos salmos del libro primero, el autor de este salterio, del libro de los Salmos, ha generado un camino como de descenso dramático dentro de todo lo que viene construyendo. Estamos obligados a tratarlo con honestidad. Hasta el Salmo 34, si ustedes se fijan, la escalera fue en ascenso. El Salmo 3, 4, 5 es un hombre que está llorando y que en las noches no consigue tomar o dormir tranquilamente. Pero luego Dios empieza a hacer una obra de restauración en él hasta que llega hasta el Salmo incluso 33 y 34 y nos invita a que todos podamos unirnos con él a cantar con júbilo. ¿Se recuerdan? Pero desde el Salmo 35 en adelante, entonces de nuevo esto se va como en un resbalín hacia abajo. Y David ahora nos está siendo colocado por el autor del libro de los Salmos en una zona poco deseable para todos nosotros, que es la zona de la disciplina. Es decir, cuando Dios aparta su mirada de nosotros del punto de vista de su favor material, de su favor de la salud, y de repente su mirada se torna en flagelo. Su mirada se torna en algo que nos perturba por dentro. Quiero que por favor miremos el Salmo 39 y quiero que miren por favor el último versículo. Porque muy interesantemente este salmo, como muy pocos, hay solo 2 salmos que son así, no termina bien. Termina con una oración descarnada. Y la oración con la cual termina David este salmo es la bendición sacerdotal al revés. La bendición sacerdotal dice que Dios alumbre su rostro sobre nosotros y nos traiga paz.
Pero lo que David aquí está orando es que él está percibiendo que la mano de Dios está sobre su vida. Entonces lo que le pide a Dios es que por favor aparte su mirada de él. Porque ya no soporta más el peso de su mano paternal que lo está apretando para que él entienda cómo hace mal vivir lejos de su presencia. Leamos el verso 13 nuevamente. Dice así: aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista más. Y terminó. Y no hay más palabras. Vamos hoy día a estudiar este salmo. Yo sé que es un poco duro, ¿ok? Estábamos todos con ánimo de irnos bien, pero para poder vivir bien tenemos que también ver estas partes más oscuras de la vida. Y tenemos que también entender lo que Dios quiere con estas cosas. Porque si no vamos a vivir como ciegos en este mundo. Y no vamos a entender cuando Dios ponga su mano sobre nosotros y todo se termina con el arrepentimiento, pero nuestro arrepentimiento puede tardar al no entender lo que estamos viviendo. Por eso es que es importante también detenernos un poco y mirar estas partes un poco más escalofriantes de la Escritura. Ya vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder entender su palabra, que tiene también estas partes que son un poco más difíciles de entender. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te doy porque estamos aquí esta mañana. Gracias porque a pesar del frío, tenemos igual un sol que está alumbrando y hoy día podemos juntarnos acá, un grupo de tus hijos, para cantarte, darte gracias, Señor, y oír tu palabra que hace tan bien a nuestro corazón. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero que, por favor, ustedes abran la mano conmigo un momento. ¿Ok? Levanten su mano derecha o la que ustedes usen, ¿ya? Y quiero que dejen solamente el dedo botoncito suelto y la cierren. ¿Ok? ¿Ya? Ya no es para que hagan así, sino para que se den cuenta de lo que antiguamente era un palmo. Esto es un palmo. ¿Ok? Y era la unidad de medida, pueden ya volver a usar sus manos en otras cosas, ¿ok? Pero era la unidad de medida más pequeña que usaban los hebreos cuando en la antigüedad, un palmo, ¿ok? Un palmo. Cuando se usaba para medir de repente la esquina de un mueble, ¿cierto? ¿Cuánto mide? Un palmo, ¿ok? Eso es más o menos un palmo. Y lo que va a decir acá David en este salmo es que su vida es como un palmo, es como neblina. Es como el vapor de la mañana. Dice que su vida es como nada. La disciplina de Dios en David le ha servido para darse cuenta, es como un ubicatex para David. Es como David, date cuenta de quién realmente eres. De quién realmente eres. Cuánto pesa tu existencia. Y quiero que guarden entonces esta medida porque en unos minutos David va a decirle a Dios que así de largo hiciste mis días. Eso es lo que va a decir David en este salmo. Así de largos. Y este Salmo 39 no se dice acá, si ustedes se fijan, ya vamos al texto, por favor, mírenlo. No dice exactamente cuándo esto fue escrito, ¿ok? Pero sí de qué está hecho. Y está hecho de disciplina, está hecho de pecado propio. Es un golpe que viene de la mano de Dios y un hombre que siente que a su vida se le está acabando el tiempo. Si se fijan, este ya no es el David de la onda que está matando al gigante, es un David que ya está más bien en la última etapa de su vida. Y conviene que sepamos de qué final estamos hablando, porque después de lo que ocurre con Betsabé, ya, eso sí todos lo conocen, y después de lo que ocurre con Urías el Eteo, a quien él manda a matar, hay una palabra que viene de Natán, el profeta, a la casa de David. Y es una palabra no muy cordial, ¿ok? Que podría ya darnos luces de lo que dice el verso 13, cuando él toma la bendición y la da vuelta. Y la palabra que está sobre su casa es: no se apartará la espada de tu casa jamás. Miren qué lindo. Miren qué ánimo. A un hijo de Dios, el profeta le trae la disciplina de parte del Señor. Una consecuencia que él va a sentir hasta los últimos años de su vida. Y nosotros cuando vemos el relato de la vida de David, y yo les invito a todos ustedes a que puedan en sus casas leer la vida de David,
Lean 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas principalmente, en donde 1 Reyes, la parte inicial, ustedes van a encontrar la vida de David completa. Les animo a que la lean porque el libro de los Salmos se nos hace mucho más práctico de entender. Ustedes van a darse cuenta que después de esta sentencia de Natán, a David se le muere un hijo recién nacido. El hijo que engendra con Betsabé es arrebatado. David entra en un pesar tremendo y un luto, porque la mano de Dios empieza a pesar sobre esa descendencia que Dios no permite que exista en una primera etapa. Luego, una de sus hijas es violada por un hermano de ella. Después tenemos un hijo que mata a otro hijo. Y después tenemos que otro hijo, Absalón, ¿cierto?, le quita incluso el trono. Y hace que David salga de Jerusalén, sale a pie, sale llorando y sale con un símbolo, sale con la cabeza cubierta. Entonces, y cuando nosotros vamos al libro de Reyes, cuando vamos a las últimas etapas de la vida de David, nosotros leemos lo siguiente: cuando el rey David era viejo y avanzado en años, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. La mano de Dios pesa también sobre nuestras vidas. Estamos también expuestos. Que todas las cosas ayuden para bien, simplemente quiere decir de que Dios va a trabajar en nuestro corazón para que entendamos a quién le pertenecemos. Y eso es muy importante porque es una brújula o un centro de gravedad en tu vida para poder discernir lo que te rodea. David, hasta el episodio con Betsabé, él estaba arriba del pony. Y él pensaba que simplemente todo lo que se le ocurriera hacer, Dios lo iba a prosperar. Y que él podía hacer lo que se le ocurriera. Y Dios le pone un freno potente para que él entienda quién es él. Entonces, el hombre que mató a Goliat, ahora en Reyes, fíjense, no está consiguiendo entrar en calor. Y si ustedes se acuerdan del Salmo 37, no sé quién de ustedes ha seguido la exposición del libro de los Salmos, pero el Salmo 37 es un paralelo a esto, o nos ayuda mucho a entender mucho de lo que está pasando acá. El Salmo 37 lo expusimos con un título, y lo pusimos de esta forma: heredar sin arrebatar. No sé si ustedes se recuerdan, heredar sin arrebatar. Y lo que David nos enseñó, porque fue David quien escribió esto, es que el impío, es decir, la persona que no tiene temor de Dios, él vive arrebatando. ¿Se recuerdan de eso? Él vive, la lógica de él es el de la piñata, ¿cierto? Aquí en la vida hay que agarrar lo que se pueda, como sea. No importan los principios, lo que importa es pasarla y pasarla lo mejor posible, carpe diem de otras formas. ¿Ya? Pero sin embargo el justo, dice el Salmo 37, él espera recibir algo que ni siquiera él sembró. Él espera recibir una herencia, es un regalo. Y el que nos enseñó acerca de eso es David. Y resulta que David, cuando nosotros leemos su historia, nos damos cuenta que en general, en el 90% de su vida, él ese principio lo marcó. Por ejemplo, él tuvo 2 oportunidades para tomar la vida de Saúl, el rey. Dos veces en donde él estuvo a un tiro de distancia. Y él podía tomar la vida de Saúl y cobrar la corona que el profeta Samuel le había declarado sobre su vida. Pero él no arrebató. ¿Él qué hizo? Esperó. Pero la única vez que se le ocurre arrebatar, que lo que arrebata es una mujer que no le pertenece, y arrebata una vida que no le pertenece, el Señor hace pesar las consecuencias sobre su vida. Y este Salmo 39 es lo que él sufre por comportarse como alguien que arrebata. Es como por comportarse como alguien sin temor de Dios. Es como alguien a quien se le olvida quién es su dueño. Es como ese creyente que hace una profesión de fe acá adelante o se compromete a ser miembro de esta iglesia y ofrece muchas promesas a Dios, pero cuando la vida empieza a apretar un poco, se escabulle. Cuando las cosas no son como le gustaría, se arranca. Como el inmundo, que se cree que está en su casa. ¿Ah? No, si no pasa nada, si es solo una ilustración para que nos riamos un poco. ¿Ah? Chao inmundo, chao. La disciplina del... Ya.
Pero si se fijan, nosotros somos también un poco así, ¿ok? Nosotros sabemos que con Dios hay que caminar un paso a la vez, que tenemos que tener una vida paciente, tenemos que construir con Él poco a poco. Nosotros hacemos a veces y entramos en un juego que no es el correcto, como David. Empezamos, de repente nos descalibramos y empezamos a hacer cosas que no corresponden. Empezamos a no cumplir nuestras promesas. Empezamos a, de repente, a pensar que la vida con Dios se trata simplemente de creer de forma externa, superficial. Y se nos olvida que Jesús nos llamó a una vida de discipulado. Es decir, que el que quiera seguir en pos de mí debe tomar su cruz y seguirme cada día. Y debe negarse a sí mismo. Pero cuando nosotros nos empezamos a dejar de negar, nos exponemos. Y la mano de Dios puede pesar sobre nosotros. Bueno, vamos a ver un poco sobre esto, ¿ok? ¿Les parece? Vamos entonces a hablar sobre este hombre que en estas circunstancias, el mismo tipo, el mismo hombre que esperó el trono, arrebata a una esposa y arrebata una vida y se mete aquí dentro. Y vamos a empezar a ver qué es lo que ocurre dentro de este salmo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es hacer una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta que estamos planteando es, dime qué o dime quién soy. Y yo quiero que lo veamos desde el punto de vista más existencial posible, porque este salmo nos invita a una revisión profunda. Y lo vamos a ver en 3 movimientos como siempre, y el primero de ellos es la boca que pregunta. Vamos por favor al versículo 1 del Salmo 39. La boca que pregunta. Dicen los primeros 3 versículos de la siguiente forma. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí en silencio, me callé aún respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Se encendió el fuego. Entonces hablé con mi lengua. En estos 3 versículos, que son parte de este primer movimiento, el primer movimiento termina en el verso número 5, donde dice Selah, ¿ok? Pero en estos primeros 3 versículos, nosotros podemos ver un proceso completo. Y el proceso de una persona que está bajo la disciplina de Dios, que está en silencio absoluto, pero que él mismo rompe su promesa de guardar silencio porque termina hablando con su lengua. Si se fijan ahí y lo observan con detención. Entonces, fíjense bien por qué él está callado. Él no dice lo siguiente, yo ahora estoy callado, estoy en disciplina y estoy callado por respeto por Dios. Lo que dice es que mientras el impío esté en mi presencia, por lo tanto, él se calla porque siente que la vista de las personas que no temen a Dios está sobre su vida. Eso es lo que está pasando particularmente con David. Él piensa y siente que la gente que lo rodea está mirándolo. Y aquí hay una palabra que vale mucho para poder interpretar, porque la palabra que se traduce acá como mordaza, ¿la ven? ¿Sí? Él dice que tiene como una mordaza, que es como un bozal, ¿sí? Entonces, él está con una mordaza. Y en el hebreo, esta palabra aparece una sola vez. Y es exactamente en este texto. Y esta palabra viene de una raíz verbal en el hebreo, ¿ok? Que se usa para un mandamiento que nosotros hemos escuchado. Y esa palabra se ocupa cuando se dice no coloques, ¿se recuerdan? Bozal al buey cuando trilla. Entonces, Dios prohíbe que debemos amordazar a los animales que están trabajando. Pero David, lo que le está pasando acá en su estado de disciplina es que él se está amordazando a sí mismo. Él siente el peso de la mano de Dios y él mismo está apretándose la lengua, no como un acto de virtud. Simplemente él está mostrando lo que la disciplina de Dios puede producir en el corazón de un creyente. El hombre se siente realmente silenciado por Dios. Y nosotros tenemos que pensar acá, conocer la vida de David para entender lo que se nos está describiendo, porque la vida de David tiene ciertas etapas que son bastante claras y nos ayudan a entender lo que pudo haber estado pasando. Y cuando se desata la calamidad en su casa y él tiene que huir de Jerusalén porque su hijo le está arrebatando el trono, nosotros encontramos una situación muy interesante. Eso está en 2 Samuel 16, versos 11 y 12. Dice que él iba huyendo de su hijo Absalón, iba saliendo de Jerusalén derrotado,
y apareció un hombre llamado Simei, o Simei, no sé cómo se pronunciará, ¿ok? Pero Simei vamos a ponerle con esa acentuación. Y Simei era de la familia de Saúl, y lo que él hace, empieza a maldecir a David, empieza a lanzarle piedras. Y Abisai, uno de la tropa de David, uno de los fieles de David, ¿cierto?, se ofrece para cortarle la cabeza. ¿Cierto? Perfecto. Se lo pueden imaginar. Y lo que David responde, cuando está en esta escena, David responde y le habla a Abisai y le dice: déjalo que me maldiga, porque el Señor o Jehová así se lo ha dicho. Y dice incluso David: quizás Jehová o el Señor mire mi aflicción. Ahora, es interesante porque esto nos puede dar una luz de lo que pudo haber estado pasando en la vida de David. Él siente esta presión, pero él se mantiene, él aprendió que arrebatando no se consigue nada. Por lo tanto, hay un cambio de actitud en él y él está tranquilo porque espera en el Señor. Él entiende que el momento de su vida que está viviendo, en donde no hay paz, es un momento que el propio Dios ha decretado. Es una tormenta que viene de parte de Dios. Y las tormentas, cuando vienen de parte de Dios, uno lo que tiene que hacer es quedarse tranquilo. Uno tiene que detenerse. Uno tiene que refugiarse. Uno tiene que callar la boca. Uno tiene que soportar. Porque tiene que aceptar la mano de Dios sobre la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con David? David dice que efectivamente él guarda silencio, pero lo que pasa con su corazón y en su vida, vean el versículo 2, es que se agrava su dolor. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno. ¿Y qué pasa con eso? El gran dolor. Porque claro, lo que está pasando con David es no solamente, como les digo, no es una virtud en sí misma. Él está guardando silencio por una parte porque está aceptando la disciplina, por ahí bien, pero él dice que incluso de lo bueno él calla. O sea, él mismo se está pegando latigazos porque él siente que merece lo peor ahora. Está como desbalanceado David. Entonces está él en esta situación. La palabra agravar el dolor es también una palabra en la cual podríamos detenernos para poder entender lo que está pasando acá. Porque esto de agravar el dolor es una idea hebrea que se usa o una palabra para hablar del agua que está turbia. Es como si tuviéramos un vaso que tiene tierra abajo. Si lo dejamos reposar está claro, ¿cierto? Pero abajo hay una capa de tierra. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros movemos el vaso? ¿Cierto? Lo que pasa entonces es que la tierra empieza a contaminarlo todo. Entonces lo que está pasando acá es que este silencio no puesto delante de Dios está enturbiando toda su vida y su percepción. Eso es lo que está pasando con David. Y entonces el verso 3 explica lo que se produce cuando eso ocurre. Porque primero se agrava su dolor y tercero o de segundo se enciende un fuego. Fíjense ustedes en el verso 3. Ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua. Entonces hablé con mi lengua. O sea, la misma expresión. Primero él se propone callar su boca, él se da cuenta de lo que está pasando y él mismo ahora se contradice y ahora él expresa. Y obviamente acá lo interesante es con quién él se expresa. Bueno, aquí quiero que por favor vayan conmigo un poco despacio, porque este es el giro más importante que el Salmo va a tener y es muy fácil pasarlo por alto. ¿Ok? Porque lo que nosotros, hasta lo que llevamos leído, nos hace esperar una cosa, que cuando David por fin abra su boca, él va a hablar acerca del impío. O sea, como él está como enojado por dentro, él está con fuego en su corazón, él está como una olla a presión. Entonces cuando él va a abrir su boca ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a reclamar de la vida. Él va a hablar en contra de la gente que le está haciendo mal. Él va a hablar de cuán infeliz él es. Eso es lo que nosotros podríamos eventualmente esperar. Pero si nosotros vemos, es muy interesante lo que ocurre, porque ese fuego que se enciende por dentro
es una espera que podría descargarse en una ira a quien lo está maltratando, pero lo que sale de David es muy interesante porque aquí nosotros vemos el Espíritu Santo trabajando en un hijo que está siendo transformado. Versos 4 y verso 5. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Hazme saber cuán pasajero soy. Has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Y quiero que por favor miren la dirección del corazón de David, porque a veces es distinta a la de nuestro corazón y aquí tenemos que aprender. Porque nuestro corazón a veces se enfoca en lo incorrecto. Se enfoca en descargarnos con las personas. Se enfoca en descargarnos con nuestro alrededor. Descargamos a veces las cosas que no están yendo bien de nuestra vida, primero, con una falsa o errónea percepción del origen de nuestros problemas. No nos responsabilizamos por las cosas malas que nos ocurren. No nos responsabilizamos, no pensamos que Dios pueda estar trabajando en nosotros a través de eso. Y como perdemos esa visión de nuestras circunstancias, nos descargamos con la gente y a veces con la gente que más queremos. Tratándolas mal, hablando una mala palabra, teniendo una mala actitud, reclamando por la vida. Pero lo que David hace es dirigir su causa, dirigir su situación, dirigir su corazón, dirigir sus pensamientos al Señor. Y este redireccionamiento tiene como fruto el fin de lo que Dios se ha propuesto lograr en un hijo de Él cuando pesa su mano sobre Él. ¿Cuál es el efecto? David por fin, finalmente entiende que su grandeza no está en su trono, que su grandeza no está en su corona, no está en las tierras que Él ha conquistado. Su grandeza no está en el nombre que Él tiene en su pueblo. Su único sentido de identidad, su único sentido de lo que hace de Él una persona que pueda ser amada, incluso por Dios, es el hecho, y aquí vamos a avanzar un poco más, es la relación que Él tiene con Dios. Vamos a hablar de esto un poco más en los movimientos que vienen hacia adelante. Pero David está construyendo esto y en un inicio lo primero que él percibe es que Él es completamente transitorio. Ese es uno de los efectos que la mano de Dios sobre nuestra vida quiere conseguir. Que nos demos cuenta que somos transitorios. Que nos demos cuenta que nuestra vida no mide más que un palmo. Que nos demos cuenta que nuestra vida es como el vapor que sale en una mañana de agosto cuando hace frío en la mañana. Pronto se disipa. Y David llega ahora a esta conclusión que es él no se está dando cuenta, pero es una perla para su vida. Cuando tú te das cuenta de qué estás hecho, de cuánto vale tu existencia, de cuán efímero eres, es el momento inicial para poder construir todo lo realmente valioso que puedas construir en tu vida. Mientras tú no percibas y no te des cuenta de que tu vida es transitoria, mientras tú no te des cuenta de que todo lo que el hombre acumula de repente se va, mientras tú no te des cuenta que incluso el arduo trabajo por construir una casa se termina de repente con tu muerte y a los 3 meses están todos tus hijos peleándose por la herencia, mientras no caigas en sí de realmente cómo es la humanidad y cómo es la existencia humana y cómo eres un polvo de la tierra, David se retrata a sí mismo muchas veces como gusano. Mientras no caigamos en ese sentido, no podremos dimensionar realmente qué es lo que importa en la existencia. Por lo tanto, el camino que Dios ha trazado para David, que parece hacia abajo, que parece realmente destructivo, es realmente todas las cosas sirviendo para bien a aquellos a los cuales Dios predestinó para que sean sus hijos. Entonces, muchas cosas tú percibes que en tu existencia están sobrando. Muchas cosas no se ajustan. Muchas cosas no tienen mucho sentido. Pues bien, sí tienen sentido, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y la obra que Él va a terminar es realmente esculpir a Jesús en tu corazón y entender que tu carácter vale más que todas tus posesiones. Que Dios
moldee tu carácter, moldee tu personalidad, moldee realmente lo que valoras, entiendas dónde está realmente el sentido y el valor de la existencia, es lo más grande y no se gana en una lotería. No se gana, no se compra en una universidad. Ningún título te lo puede dar. Es Dios trabajándote. Es Dios llevándote por un lugar a veces difícil, porque no lo has hecho bien o porque Dios simplemente te quiere trabajar. Y Dios disciplina a los que aman, como nos enseñaba Bastián la semana pasada. Por tanto, Dios nos coloca en senderos que a veces son para nosotros difíciles. Hay lágrimas, está el corazón apretado, las cosas no están resultando, pero Dios está obrando. Pero Dios está trabajando dentro de ti y te está enseñando a colocar la vista donde realmente tienes que tenerla. Y eso es la bendición número 1. Ciertamente, todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. ¿Has llegado a esa conclusión en tu vida? ¿Te has detenido a pensar realmente en esto? Mira, yo sé que a esta generación le encanta viajar. Y no digo que no viajes, a mí también me gusta. Que ojalá todos ustedes viajen harto. Pero antes de hacerlo, o después de hacerlo, yo te invito a hacer algo. Siéntate un momento, siéntate. Mira el atardecer y date cuenta que quedó. Y date cuenta que no quedan más que ciertas imágenes, ciertos momentos. Algunos dicen que esos momentos lo valen todo. Pero David dice otra cosa. Es si te das cuenta de que esto es un soplo, si te das cuenta que esto es efímero, entonces vas a poder mirar lo que es trascendente. David aún no llega a lo trascendente, pero David lo está construyendo y se está dando cuenta que no está allá. No está allá. Ni siquiera está en él como ser individual o autónomo de Dios. No está, no existe. Hay un pensador norteamericano, estúdienlo, se llama Ernest Becker. ¿Lo han escuchado? De la cerveza Becker. No, mentira. Ya los que toman harto se empezaron a imaginar cosas. Ya. No, el pensador Becker es muy interesante porque él hace una contraposición a lo que Freud planteaba. Freud planteaba de que de alguna forma el prisma a través del cual podía ser entendido el comportamiento humano eran toda su relación con la sexualidad, ¿ya? Pero este Becker hace algo distinto, hace un planteamiento distinto. Lo que él dice, y él en 1973 escribe un libro que ganó el premio Pulitzer, que se llama La negación de la muerte. Lo que indica él, ¿cuál es la tesis de este hombre? Ya, dicha en simple, es así. La civilización entera funciona como un mecanismo de defensa contra el conocimiento de que nos vamos a morir. Eso es lo que él plantea. ¿Ok? ¿Qué dice Freud? Es toda una respuesta a nuestra sexualidad. ¿Ok? Ahí está el tema de Edipo, ahí están los psicólogos que les pueden explicar. ¿Ya? Yo no me meto con eso. ¿Ok? Pero Becker dice que toda la civilización funciona como un mecanismo de defensa contra el conocimiento de que nos vamos a morir. Dice que nuestros logros, nuestras obras, lo que él llamaba nuestros proyectos de inmortalidad. Así lo dice él. Todo lo que construimos, nuestra carrera, nuestras casas, nuestras familias, son proyectos de inmortalidad. Eso es lo que él describe. Lo interesante es que Becker no era creyente, ¿ya? Sin embargo, él describió con otras palabras exactamente lo que el versículo 1 indica. Nos ponemos una mordaza, no solo en la boca, nos colocamos una mordaza en la conciencia. Los seres humanos nos colocamos una mordaza en la conciencia. Nos preguntamos por qué existe el sufrimiento en el mundo, ¿cierto? Debate infinito. Toda la filosofía lidia con esa gran pregunta y no nos damos cuenta, no estamos dispuestos a entender que el sufrimiento está puesto allí para recordarnos nuestra finitud. No solo para que le tengamos temor a la muerte, sino para que entendamos que en la muerte tenemos un problema que solucionar y que si lo enfrentáramos de veras, no encontraríamos solamente nuestra finitud, sino que encontraríamos del otro lado a aquel que puede hacer de nuestra finitud
una inmortalidad. A veces la iglesia lamentablemente ayuda a tapar nuestros flagelos interiores y convertimos la fe en un mecanismo para no hablar de lo que nos hace mal, de lo que anda mal en nuestra vida. Nos tapamos en nuestras conversaciones de éxitos, nos tapamos de logros, hablamos de nuestra transitoriedad y la trabajamos como si fueran lo mejor. Y hablamos de dónde venimos, a dónde fuimos, cómo vestimos, etc. David quiere sacarnos, David está comprendiendo que no está allí. Y la Biblia hace completamente lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros tratamos de cubrir nuestra desnudez con las cosas que hacemos. Pero mira lo que David, lo que una persona que entiende realmente dónde está el valor, ¿qué es lo que hace una persona que entiende realmente dónde está el valor? Si ustedes se fijan en el encabezado del Salmo 39, dice para Jedutum. ¿Lo vieron? ¿Sí? Para Jedutum. ¿Quién era Jedutum? Jedutum era uno de los 3 líderes musicales que David había instaurado en Israel para el culto. Era una de las 3 familias, Jedutum. Y David escribe un salmo, uno de los únicos 2 salmos que no termina bien en la Biblia, que era su lamento, que era su desnudez completa, y David lo guarda para él. No, David toma y lo pone en manos del músico y le dice, toma, quiero que todo Israel cante esto. Los grandes fracasos de Israel fue confiar en sus carros de batalla. El gran fracaso de Israel fue confiar en los caballos de Egipto. Y cuando en la ley se escribe respecto, y lo vimos el día viernes en la vigilia, cuando en la ley se escribe respecto de las grandes batallas que en la vida del creyente van a venir, el Señor dice en la ley, cuando tú veas que vienen multitudes contra ti, cuando tú veas que vienen con carros contra ti, cuando tú veas que vienen con muchos caballos contra ti, no tengas temor, porque no es el caballo el que da la victoria, soy yo el que da la victoria. Pero nosotros los creyentes nos olvidamos de eso. Y como nos olvidamos de eso, fracasamos. Aquí nos tiene David. Ahora, quiero que miremos el verso 5 con calma. Porque tiene 3 cosas que son importantes. La primera que quiero que miren en el verso 5 es quién es el sujeto. Lo que no dice el texto es mis días son cortos. ¿Ok? No dice eso. Dice, has hecho mis días muy cortos o muy breves. Has hecho. Entonces, nuestra brevedad no es mala suerte. ¿Ok? Nuestra brevedad es una medida intencional que Dios nos pone. Y por su gracia. Porque la Biblia enseña que Dios debiese habernos destruido en el momento que pegamos. Pero Dios nos da una cuota de tiempo para que reflexionemos. Hay gracia también en que podamos sufrir, porque es el tiempo que Dios nos da para darnos cuenta de su misericordia. Segundo, ¿de quién está hablando? Uno esperaría algo así como el hombre débil es un soplo. ¿Sí? Los débiles. Los que no les va bien, los que no emprenden. Eso, los débiles. No, dice, todo hombre, aún en la plenitud de su vigor. Entonces, el que está firme, hermanos, el que tiene todo cuadrado, todo en regla, ese también es un soplo. Ese también es un soplo. Y tercero, lo que sostiene todo lo demás. Dice, mi existencia es como nada delante de ti. Entonces, no dice yo soy corto. Dice, soy nada delante de ti. Entonces, su transitoriedad no se mide sola, se mide frente a alguien. Y en el versículo 4 le pidió su fin al único que no tiene fin. Señor, hazme saber mi fin. Señor, hazme saber mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy? Tú has hecho mis días muy breves. Y mi existencia es como nada delante de ti. Entonces, cuando un forastero, cuando un hijo de Dios entiende que incluso los malos días están bajo la soberanía de este Dios, su boca
puede conectar su transitoriedad con la eternidad. Y el que es eterno es Dios. Y esto empieza a tomar fuerza en el Salmo. Vamos a ir al segundo movimiento, la esperanza que resiste. Vamos por favor al verso 6 del capítulo 39. Dice así: sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. En vano se afana. Y el verbo hebreo que hay ahí es el que se usa para las aguas que braman en una tormenta. Lo que dice es lo siguiente, que nosotros hacemos ruido como el de un temporal, ¿ok? Y hacemos ese ruido por cosas que no duran. Eso dice David. Hacemos un temporal en nuestra vida por cosas que no duran. Hacemos un escándalo por las cosas que no duran. Nos desgastamos por las cosas que no duran. Invertimos años en construir cosas que no duran. Eso es lo que está diciendo David. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Habíamos afirmado que el libro de los Salmos era el cancionero de Jesús. ¿Se recuerdan? El cancionero de Jesús. Y cuando tú estudias en profundidad los Salmos, te das cuenta cómo realmente estos Salmos tienen que haber formado el corazón de Jesús. Tienen que haber formado el carácter de Jesús. Porque Jesús en Lucas, capítulo 12, verso 20, se cuenta una de esas parábolas que son para que todo el mundo las recuerde para siempre. ¿Ah? Todo lo que Jesús decía se recordaba así para siempre. ¿Ah? Era súper preciso. Y Jesús cuenta una historia de un hombre que construyó graneros cada vez más grandes. ¿Se recuerdan de esa historia? Graneros cada vez más grandes. Y dice, y Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Y Jesús pregunta, ¿de quién será? Quiero que los que tienen Biblia de papel pongan un dedito en el versículo 6 y otro en el 7. ¿Ok? ¿Ya? ¿Lo hicieron? Porque lo que hay entre sus dos dedos es el punto de inflexión de todo lo que estamos leyendo. Es todo lo que estamos leyendo. El verso 7 dice, y ahora, ¿cierto? Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Y esto es una bisagra, son dos palabras, pero es una bisagra de todo lo que está ocurriendo acá. Quiero que miren dónde está puesta la frase, ¿ok? Porque está justo antes, en el verso número 6, él dijo que el hombre era como una sombra. Anda como una sombra. Y antes de incluso de eso, en el verso 5, antes del Selah, él dijo que el hombre es un soplo. ¿Lo vieron, cierto? Perfecto. Y por otra parte, si ustedes van ahora al verso 11, miren cómo cierra el verso 11. Ciertamente todo hombre es como un soplo. Somos transitorios, no hay duda. Pero fíjense acá, porque aquí estaba el adelanto que les di anteriormente. ¿Qué es lo único que puede cambiar el hecho o le puede dar valor al hecho de que tu vida es como un soplo? Quiero que lo pienses. ¿Qué es lo único que puede cambiar las cosas? ¿Qué es lo único que te puede realmente conectar con la trascendencia? ¿Qué es lo único que puede hacer que tus años valgan la pena? ¿Qué es lo único que puede hacer que tus esfuerzos valgan la pena? ¿Qué es lo único? Y David responde, es Dios. David dice, en ti está mi esperanza. Y pregunta la pregunta difícil de toda la filosofía.
Y ahora, Señor, ¿qué espero? ¿Qué espero? No hay nada. John Paul Sartre, ¿qué espero? No hay nada. Acostúmbrense a la idea de que no hay nada, dice él. Pero David dice, sí hay algo. Es Dios. Y esta transitoriedad, este ser pequeño, se hace grande solo porque hay un Dios que lo mira y que lo ama. Dios te saca del vacío existencial, del sufrimiento, y te conecta con su eternidad. Cuando el apóstol Pedro habla sobre la salvación tan grande que hemos recibido, la hace comparándonos a nosotros con la hierba del campo. Él dice que la hierba se seca, que la flor se marchita. Nuestra vida se va. Nuestra vida se va y escurre como el agua. Pero lo que nos conecta con la eternidad es la palabra de Dios. Y dice que por la palabra de Dios hemos renacido para una esperanza viva. La palabra de Dios conectada en nuestro corazón, que nos conecta con Dios, que es lo eterno, hace de nuestra finitud algo que no tiene fin. Todo, hasta el más fuerte, hasta ese árbol que se ve frondoso, cuando pasé de nuevo, ya no estaba. Salmo 37. Pero tú, oh Dios, me conectas contigo y en ti yo soy para siempre. Para siempre. Aunque se me caiga la piel como escamas, aunque una gran enfermedad esté sobre mí, aunque haya muchos cercándome a mi vida, aunque en mi vida haya cometido muchos errores y yo piense que toda mi historia no vale nada, conectado contigo, tengo la eternidad. Esto es maravilloso. Ahora, quiero que piensen en algo antes de seguir avanzando. Porque yo sé que hay hermanos, y todos vivimos momentos en nuestra vida, en donde la fe de uno se ve exactamente como David está en este momento. Tenemos que pensar esto. David está en un momento, para él mismo, pésimo. Su salmo no termina bien. Y muchos hemos pasado por estos momentos. Y algunos de ustedes viven en este momento. Y sienten que su vida no sale de ahí. Pero esto es lindo porque la Biblia nos valida el hecho, en este salmo, de que no tener una fe triunfante pasa y no está mal. Tener un mal momento, tener un momento reflexivo, de trato de Dios, donde no quieres sonreír, donde no quieres caerle bien a toda la gente, donde realmente hay algo que está pasando por dentro de tu alma, no está mal, no está mal. Si tan solo lo enfrentas con Dios. Si no permites que te cale y te derrumbe, si lo hablas, abres tu boca con Dios. Abre tu boca con Dios. Cuéntale el dolor de tu corazón. Cuéntale cuando las cosas no se entiendan, cuando el sufrimiento te apriete, cuando no entiendas el momento de tu vida. Abre tu boca con Dios. Pero en ti, oh Señor, o ahora, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Y entonces él pasa a pedir algo. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas el escarnio del insensato. Y quiero que lo piensen bien, porque este salmo parte con un impío que lo está mirando David. Yo no esperaría que él dijera, líbrame de mis enemigos, como él ya ha orado en otros salmos. Pero él está en un momento de su vida distinto. Entonces, y por 20 salmos, Dios o David pide, líbrame de mis enemigos. En 20 salmos. Pero aquí lo que está pidiendo es, líbrame de mis transgresiones. ¿Por qué? Porque él sabe que su momento es fruto de sus transgresiones. Entonces, el problema para David, y aquí hay una cuota de madurez, no está allá afuera. No está en la falta de trabajo. No está en la gente, los amigos que se fueron. No está en nada de eso. Él está colocando el problema dentro. Y él está reconociendo el problema dentro. El problema está en mi corazón. Y aquí viene algo que es también una perla, porque otra vez David nos ayuda con un episodio de su vida a entender. Hubo un momento en que David decidió contar. Lo hemos trabajado también aquí desde este púlpito. Se le ocurre contar a todos sus hombres de guerra. Hace un censo.
lo cual parece algo muy bueno, ¿cierto? Conocer de qué tamaño es tu gente, tu pueblo, ¿ok? Hacer el censo de los hombres de guerra. Parece que fuera simplemente algo administrativo, pero en realidad era otra cosa. Era un rey queriendo medir su fuerza. Era un rey queriendo medir lo que tenía, porque él quería saber cuánto pesaba. ¿En relación a quién? A las naciones que le rodeaban. ¿Y cuánto le costó ese acto de soberbia a David? Le cuesta carísimo. ¿Ya? Hay también una disciplina de Dios allí en ese pasaje. Y cuando está terminando ese periodo de su disciplina, él reconoce con estas palabras: yo he pecado. Dice, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Porque el Señor mata a las ovejas. ¿Qué han hecho estas ovejas? Ahora, miren lo que pide el verso 4. Estamos acá en el Salmo 39. Miren lo que pide el verso 4. Porque el mismo hombre ahora no pide contar sus soldados. Lo que está haciendo es que Dios le enseña a contar sus días. Entonces, verso 4. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Por lo tanto, tenemos un David que pasa de querer medir su fuerza a querer medir lo que le queda de vida. Y por eso que el verso 9 dice, enmudecí, no abro mi boca porque tú lo has hecho. Es decir, ahora en este movimiento David se calla nuevamente y usa la misma palabra del verso 2. Pero no es el mismo silencio porque el primero reventó a los 2 versículos. ¿Se recuerdan? Me quise quedar callado, pero ahora hablo con Dios. Ahora, este que está aquí se está sosteniendo. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en que David está pasando a ver quién está frente a él mismo. Y David se está dando cuenta que ahora el Señor está frente a él. Por eso que el verso 10 y 11 dice lo siguiente: quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es un soplo. Quiero detenerme aquí un poco, si me lo permiten. Porque la idea es no malentender esto. Porque aunque en el versículo 9 él se está sometiendo, en el versículo 10 sigue pidiendo que el golpe se le quite. Fíjense. Quita de mí tu plaga. Entonces, someterse a Dios no es dejar de pedirle a Dios que haga algo para que las cosas cambien. ¿Ok? El Salmo sostiene ambas cosas al mismo tiempo. Si tú o yo estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por una pérdida, estamos pasando por algo que entendemos que es la mano de Dios, aceptar que es Dios no significa que no le pidamos que esto cambie. Y este Salmo habla de eso. El Señor, cambia la forma en que me estás mirando. Yo quiero tu paz y tu misericordia. No quiero que me sigas mirando así. Por eso el final del verso número 13. ¿Ok? Ahora, más allá de eso, quiero llevarlos a algo que considero que es muy importante. Y para poder colocarlo, quiero citar también a un escritor que en este caso es inglés, es un poeta. Su nombre es Philip Larkin. ¿Ok? Él escribió en 1977 un poema sobre el miedo a morir. Y este poema se llama Alborada, traducido al español. Y en ese poema hay una línea sobre la religión. Este hombre tampoco era creyente. Y al parecer, este tipo no solamente no era creyente, sino que en su poema él intenta burlarse de la religión o del cristianismo. Y él dice que la religión es, y aquí estoy citando, dice que es un vasto brocado musical apolillado. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un brocado? ¿No? ¿Nadie? No un bocado, un brocado. ¿No? ¿Nadie? Un brocado es una tela fina que tiene normalmente bordes dorados o de oro. Es una tela muy limpia, muy fina. ¿Ok? Él dice que este vasto brocado musical apolillado, habla de la religión como eso. Dice que es una tela muy fina, muy linda, pero que está apolillada, dice él.
Y dice que fue creada la religión para fingir que nunca morimos. Eso es lo que dice Philip Larkin. Apolillado, usa esa palabra. Pareciera que es intencional. ¿Por qué? Porque acá también habla de alguien que está apolillando lo que nosotros tenemos. Ahora, fíjense lo interesante. Porque si bien usa esta misma imagen para burlarse de la fe cristiana, si nosotros nos fijamos en el texto, la diferencia es enorme. ¿Por qué? Si ustedes van al verso número 11, ustedes van a ver lo siguiente. Mientras Larkin dice que la religión es un brocado que se apolilló, una tela fina que se apolilló, el Salmo 39 dice algo más incómodo que Larkin. Porque Larkin quiere hacer de la religión y de Dios algo que hemos inventado para poder darle una penicilina o un calmante a nuestro dolor. Pero el Salmo 39 es apabullante, porque él dice que la polilla no es la religión. El Salmo 39 dice que la polilla es Dios. Quiero que nos detengamos en esto. Vamos de nuevo al verso 11. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polilla consumes lo que es más precioso. ¿Para quién? Para él. Entonces la Biblia no está escondiendo que nosotros nos vamos a morir. La Biblia incluso dice que Dios está dispuesto a que nosotros, a que lo que atesoramos, se nos apolille. Para que, ¿qué ocurra? ¿Qué cosa? Para que Él pueda resplandecer. Y quiero que escuchen bien esto, porque Larkin va a hablar de la religión como una polilla. Es decir, es como si fuera el Salmo 39 sin el verso 7. ¿Qué decía el verso 7? En ti está mi esperanza. Si tú le sacas ese versículo al Salmo 39, tienes un poema al estilo existencialista negacionista. Pero el verso 7 cambia el ritmo de las cosas. Cambia tu forma de mirar lo limitado que tú eres. Ahora, si la polilla es Dios y lo que está comiendo es lo que yo más estimo, piensen conmigo un momento. Si la polilla es Dios y lo que está comiendo es lo que yo más estimo, ¿cómo se ve eso en la vida de un creyente? ¿Cómo se ve eso en la vida de un creyente? Y quiero hacer un puente. Y un puente a Pablo. En Filipenses 3, versos 7 y 8, él dice lo siguiente. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La última palabra que usa Pablo, que en el español se traduce o en esta versión como basura, en griego es lo que se lanza a los perros. Y quiero que lo juntemos con el verso 11 de nuestro Salmo. Porque a David Dios le come lo que más estima, como si fuera una polilla, de a poco, sin pedirle permiso. Eso que está íntimo y a David le duele. Y Pablo hace exactamente la misma operación. Declara sin valor lo que él atesoraba, pero la hace él mismo, el propio Pablo, de una vez y lo hace por su propia voluntad. Fíjense en esto, lo que en el Salmo 39 es disciplina, en Filipenses 3 es pedagogía de discípulo. Es lo que un discípulo que no se despega de Cristo entiende crecientemente. Pablo en Filipenses escribe la carta de la alegría. Él está en la cárcel. Y él está diciendo que él puede estar feliz en la cárcel porque toda su escala de valores ha sido modificada. Y por eso es que yo quiero en este movimiento ir a nuestro corazón. Porque nosotros como iglesia, tú como discípulo, necesitas darte cuenta de lo que Dios está haciendo en ti.
Dios quiere una iglesia radical. Quiere que tu vida sea la de un discípulo radical. Quiere que tu vida sea la de un discípulo que no estima como suficientemente valiosas las cosas que puede obtener en este mundo. Dios quiere que tu corazón sea libre. Dios quiere que tu corazón esté desapegado de todo lo que tú has construido con esmero y no has consagrado definitivamente a Dios. Y para eso Él necesita que tú entiendas que hay dos caminos. Un camino, que tú tengas esas cosas como basura, voluntariamente. Segundo camino, que tú no quieras tener esas cosas voluntariamente como basura y entonces Él va a actuar como una polilla. Y Él va a carcomer tu vida. Y Él va a carcomer tus bienes. Él va a carcomer tu familia. Y no va a permitir que tú tengas gozo permanente mientras no le des el trono de tu vida a Él. Porque Dios no está dispuesto a ceder a sus hijos a amores inferiores. Porque Dios es celoso. Y Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en lo que tú valoras. Dios está interesado en tus afectos. Y lo que Dios está pidiéndonos en este salmo es que entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo consagremos al único Señor y Dios de todo, que es Él. Y el último movimiento, y lo explico muy rápidamente, es residencia que responde. Escucha mi oración, Señor, presta oído a mi clamor, no guardes silencio ante mis lágrimas, porque forastero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. El resultado de esta disciplina es maravilloso, porque David pasa a reconocerse como uno más dentro del gran plan de Dios. Peregrino soy, forastero soy, como todos mis padres. Si nosotros conseguimos hacer esto, hermanos, un movimiento simple, pero si tú te sacas del centro de tu existencia, si tú te dejas de ver a ti mismo como la gran persona de la existencia, si tú te dejas de ver a ti mismo como la persona que necesita o que requiere que los demás le agradezcan todo, que los demás la noten cuando está, que los demás piensen de ti de determinada forma y te pasas a ver simplemente como un eslabón dentro del plan de Dios y te pasas a ver como que tú eres el recipiente del amor y la misericordia de Dios, como Dios lo hizo con tus padres, nuestros padres de la fe, entonces nuestra vida se empieza a encarrilar en el punto correcto. Eso es lo que ocurre. Hay mucho que hablar en este movimiento, pero sé que ya están un poco fatigados mentalmente y quiero simplemente invitarles al grupo pequeño para que ustedes puedan profundizar sobre esto, porque lo que hace de David y lo que le devuelve el gozo a David es que él recuerda lo único que puede darle valor a una vida que está realmente firme en la ley de Dios y en su presencia. Y es el hecho de darnos cuenta que realmente al final del día nada nos pertenecía. Porque la palabra que él ocupa para describirse a sí mismo es peregrino y es forastero. La palabra peregrino y forastero vienen del Levítico. En el Levítico Dios manda que cada 50 años debe haber un año de jubileo. Y en el año de jubileo Dios reclama la tierra para sí mismo. Es decir, cada 50 años Dios le enseñaba a Israel que la tierra, aunque estuviera a nombre de cualquiera de las familias que eran parte del pueblo de Israel, finalmente le pertenecían a él. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos, de los miembros de la familia de Dios en la nación de Israel, era tan pobre que necesitara vender su tierra para poder comer, la podía vender, pero quien la compró estaba obligado a devolverla en el jubileo. ¿Por qué? Porque el Señor reclamaba la tierra siempre como una propiedad de Él. La tierra era una herencia y ellos debían percibirse como peregrinos y como forasteros. David estaba engañado, hermanos. Y David en un momento de su vida pasó a entender que él era el dueño de todo. Y esa percepción equivocada empezó a frustrar y empezó a amargarle y empezó a hacer que las cosas en su vida no funcionaran.
este salmo termina en una condición no muy esperanzadora, porque pide que Dios obviamente cambie la forma en que lo está mirando. La respuesta no está en el propio Salmo 39, pero sí quiero mostrarles algo para terminar. La respuesta del Salmo 39 está en el Salmo 40, que lo vamos a ver la próxima semana. Y en el Salmo 40, David muestra lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo es que mientras él esperó pacientemente, el Señor se inclinó a él y lo escuchó. Y puso, verso 3, un cántico en su boca. Y quiero cerrar, por favor, yendo a Crónicas. Quiero que por favor me acompañen a Crónicas. Primera de Crónicas 29:15. Porque este rey, Dios lo restauró. Antes de la restauración, sí, viene el reconocimiento. Y en Primera de Crónicas 29:15 dice así, está ahí en las pantallas también. Este es el David restaurado, seguramente después de este salmo. Miren lo que él dice. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti. Como lo fueron todos nuestros padres, ¿les suena parecido? Como una sombra son nuestros días sobre la tierra. Y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano. Y todo es tuyo. Estas palabras, David las profiere proveyendo todo lo necesario para poder construir un templo que él no iba a poder construir. Quiero que por favor observen este movimiento. David aquí está con gozo, está con alegría, por hacer algo que él no podrá hacer, por darle a Dios algo que no le va a poder dar. Simplemente él, entendiendo que su vida es como un palmo, él decide ser un eslabón, pero con gozo. Y yo quiero invitarte a pensar de ti mismo como un eslabón lleno de gozo. Dios tiene un plan con tu vida. A ti te gustaría hacer muchas cosas. A ti te gustaría que Dios te usara de muchas formas. Muchas cosas hay en nuestro corazón. Pero para que Dios nos use, nosotros tenemos que conformarnos a ser simplemente parte de este gran plan y que Él nos use según su propósito. Cuando nos rendimos completamente y tenemos todo como basura, Dios nos puede usar con alegría. Y entonces a través nuestro no va a haber mezquindad, va a haber generosidad y eso va a bendecir a mucha gente. Ese es el propósito de la disciplina. Jesucristo fue el siervo que no abrió su boca. Y no abrió su boca para poder ir al madero, para pagar el pago de nuestra libertad, para que nosotros podamos junto a Él, ahora sí, unirnos, poder cantar, poder gloriarnos en su muerte, en su resurrección, porque Él fue observado por todos. Él fue denigrado por todos. El siervo sufriente del Salmo 39, el de Isaías 53, es Jesús. Y Jesús sufre ese dolor para que nosotros no tengamos que pasar por la polilla, como Dios como una polilla, y podamos liderarnos y decirle: Dios, te entrego todo. Yo quiero invitarles a terminar este mensaje y este culto, y quiero invitarles a ponerse de pie y que hagamos una oración honesta, una oración en donde tú y yo podamos hablar con Dios y confesarnos delante de Él y decirle: Señor, esto me está haciendo un preso,
estas cosas, este dolor, lo que sea. Señor, esto me está incomodando. Esto está doliéndome en el corazón. Y entiendo que tú me pides todo, todo. Vamos a pedir a Dios humildad. Vamos a pedir a Dios que Él sea nuestra esperanza. Señor Dios, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Y queremos humildemente poner nuestras vidas ante ti. Yo sé que todos vivimos etapas distintas, pero tú nos colocas hoy por tu providencia este salmo delante nuestro. Y queremos hacernos cargo de lo que este salmo nos enseña. Y este salmo nos enseña a rendir nuestro orgullo. Este salmo nos enseña a que podamos con honestidad mirar nuestra vida. Y podamos reconocer qué está pasando. Podemos reconocer dónde tu mano se ha puesto pesada sobre nuestra vida. Y dijiste, Señor, apártanos de nuestras transgresiones. Apártanos de nuestros pecados. Apártanos de aquello en lo cual insistimos y no dejamos que tu gracia sobreabunde. En lo cual insistimos y no nos comportamos como tus discípulos. No nos comportamos como aquellos que se niegan cada día, sino que somos contumaces y queremos hacerlo a nuestra forma y queremos doblarte la mano. Señor, mientras sigamos haciendo eso, tu palabra nos advierte. Habrá un fuego adentro nuestro y habrá dolor. Mientras callemos eso, vamos a estar mal de salud. Va a haber como una plaga dentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero David también nos muestra el camino. Liberarnos completamente y poner todo delante de ti. Señor, algunos de los hermanos están viviendo tu presencia de forma pesada. No de forma amable. Nos estás viviendo como la de un padre amoroso. Y David se reconoce así en este salmo. Reconoce que esa mano paternal él ya no la siente con amor, con ese cuidado y ese cariño. Él siente algo pesado sobre su vida. Dios mío, yo te quiero pedir que tú apartes tu mano pesada sobre la vida de cualquiera de mis hermanos que esté sufriendo. Y que tú traigas tiempos nuevos para su vida. Tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría, Señor. Oh Dios, y el camino es humillarnos ante ti, es darte todo a ti. Señor, te pedimos, oh Dios, perdón. Y pedimos tu ayuda para que tú, oh Dios, nos abraces. Abrázanos con tu gracia, Padre. Y trae tiempos de alegría a los hermanos que sufren. Dale tiempos de alegría, Señor, a los hermanos que están luchando con una fe nominal. Que están en esa lucha de ¿soy cristiano de domingo o me entrego completamente a ti? Señor, yo te ruego que ellos puedan dar un paso hacia adelante y entregarse y vivir para ti, consagrar su vida completamente. Para que tu nombre sea honrado en medio de nuestro, Señor. Y para que tú hagas tu voluntad con tu iglesia que te pertenece. Rendimos todo a ti esta mañana y damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una última alabanza y damos la bendición final para retirarnos a nuestros hogares.